Bien, tengan todos buen día, jóvenes. Espero que han tenido un buen fin de semana y pues eh, destacar que esta es la última semana oficialmente de la fase 3 y esta semana corresponde a la número 20. Ha sido un largo trayecto de 32 guías o 32 orientaciones para la resolución de las guías de la asignatura de lengua para séptimo grado. Para mí ha sido un gran placer haber compartido con ustedes estas 32 semanas. De igual forma, siempre adjunto el material adicional donde están las sugerencias de respuestas y en algunos sí está una gran parte de la respuesta. Recuerden, desde siempre dije que esta era mi aportación y agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal. Que si bien es cierto, no llegué a la cantidad mínima que se necesita para tener el canal como otras personas, pero recuerden que eso no era la idea inicial. Nada más agradecer nuevamente y pues estar atento a las próximas publicaciones, ya que se viene las semanas de refuerzo y pues de igual forma si las guías, si las orientaciones de parte del ministerio son esas de crear material para refuerzo, pues sí, de igual forma le estaré comunicando a través de la plataforma, es decir, a través de este canal de YouTube. Bien, en este caso nos iremos a la página 188 del libro de lengua, la unidad número 7. El tema: información en movimiento. Vamos al libro de lengua y el tema es las interferencias en la comunicación. Bien adecuado el tema en base a la situación que estamos viviendo, ya que todo es en línea y recuerde que siempre hay interferencias de todo tipo. Desde que de repente nos habla algún familiar, o pasa el señor del pan, o pasa algún vendedor, o simplemente se escucha algún tipo de interferencia al momento que estamos desarrollando un contenido, ya sea de forma a distancia o si quiere llamarle virtual. En esta primera actividad vamos a leer la siguiente información: las interferencias en la comunicación oral, y acá está como una definición, ¿verdad? Que hay que leerlo con las mismas recomendaciones de siempre, unas 2 veces o las veces que sea necesario. Seguido de esto vamos a leer lo que son los ruidos o los tipos de ruidos que se dan como interferencia en la comunicación oral. Tenemos los ruidos de origen físico, que son los más comunes, los ruidos originados por factores psicológicos, y también tenemos los ruidos de origen técnico. Ahora bien, no solamente existe esta problemática de los ruidos, que también hay barreras. En este caso tenemos barreras psicológicas, barreras físicas y también barreras técnicas, muy parecido a los tipos de ruido. En esta sección vamos a responder de forma oral a las siguientes 2 interrogantes y agregar también un ejemplo con una posible solución partiendo de la respuesta que usted proporcione en a esta sección o a esta interrogante. Igual en material adicional, solo voy a proyectar, siempre van algunas solo están planteadas, algunas actividades, y otras pues sí, ahí va la sugerencia de respuesta. En este caso está planteado la actividad que tenemos que leer la información, los ruidos y las barreras, y volvemos al libro y hay una primera interrogante: como hablantes, ¿qué hacer frente a estos fenómenos de las interferencias? Y hay que explicar. Y de igual forma usted tiene que dar su punto de vista o su opinión de cómo se pueden solventar estos fenómenos de interferencia de cualquier tipo, ya sean ruidos o barreras, ¿verdad? Ahí tiene que explicar usted.
En el literal B, ¿en qué situaciones de la vida escolar nos enfrentamos a interferencias cuando nos comunicamos de forma oral? Aparte de eso, nos solicita escribir 2 ejemplos y una solución para cada caso. Bien, le voy a proyectar el material adicional. Y en esto pues le he puesto un ejemplo sencillo, una posible solución. Recuerde que son 2 ejemplos, usted tiene que plantear un segundo ejemplo y explicar más a detalle la solución que yo he planteado, que también puede ser la solución para ambos casos, ¿verdad? Para ambos ejemplos que usted está planteando. En este caso, el ejemplo sería el más típico. Recuerden que son actividades que hacemos en la escuela, cuando el profesor explica o desarrolla una temática o un tema. Ahí se presentan diferentes tipos de ruidos o barreras. Usted sabe y está bien consciente de estos tipos de interferencias que se dan en la comunicación oral. La solución es que lo más práctico, ¿verdad?, es guardar silencio para que los demás tomen conciencia y también lo hagan. Es decir, si de repente todos están hablando y uno se cae, el otro comienza a hacer lo mismo, el siguiente lo mismo, y cuando nos damos cuenta todo el grado o toda la sección está guardando silencio. Y ya con eso ya se puede restablecer la comunicación oral, ¿verdad? Hay que partir de uno mismo y para que los demás pues de forma automática también empiecen a copiar esta actitud, ¿verdad? Bien, ese sería un ejemplo. El otro pues usted lo plantea y posiblemente la solución que yo les he explicado, ¿verdad?, o les he indicado, posiblemente también abarque para el ejemplo que usted va a plantear, como el ejemplo 2. Volvemos al libro. En la actividad 2, que es la puesta en escena, nuevamente nos solicita leer un fragmento del texto dramático Barranca Abajo. Y acá está la lectura. De igual forma, la indicación de siempre, de semana a semana, leerlo por lo menos 2 veces o las veces que sea necesario para entender bien el contenido que nos está solicitando leer. A partir de esto hay que responder a las siguientes interrogantes. De igual forma, le proyecto el material adicional. Acá está y están las interrogantes. En la pregunta 1 o literal A, ¿de qué trata la historia? Hay un conflicto. ¿Y cuál es? Hay 3 interrogantes en el mismo literal. Entonces, ¿de qué trata la historia? Trata de una familia de campo en la que ocurren algunos problemas entre los adultos. Esa sería la respuesta. La segunda parte, hay un conflicto. Inicialmente, don Zoilo no ha hecho el comprado a Rudensinda. Esto la molesta y hace que regañe a Dolores. Como tercera parte de esta interrogante, ¿cuál es? Refiriéndose al conflicto. Luego llega una martiniana con noticias de una fiesta que seguramente enojará a don Zoilo. Bien, para que se entienda mejor lo que estamos explicando, quiere decir que usted tiene que haber leído de forma consciente la lectura para entender quién es don Zoilo, quién es Rudensinda y quién es Martiniana. Bien, en el literal B, ¿cuál es el contexto en el que se desarrollan los hechos? Recordemos que en la lectura ahí nos dice o nos plantea o vamos a encontrar, según la lectura, que es un lugar del campo con la casa al centro y un patio sombreado. Se identifican rasgos de familias humildes y vida de campo. Ese es el contexto. En el literal C, en el fragmento hay interferencia en la comunicación de los personajes. Reviso, las acotaciones y escribo ejemplos textuales. En el caso, sí hay interferencias.
En el fragmento se identifica cuando Rudensínda le habla a Don Zoilo y él la ignora. El ejemplo textual pues tiene que buscar esa sección que acabo de mencionar y copiarlo literalmente en la respuesta del literal C. Bien, volvemos al libro de Eslengua. Para la actividad 3, nuevamente nos solicita leer la siguiente información. Los personajes, el lenguaje verbal y no verbal para la puesta en escena. De hecho, esta temática ya la desarrollamos de los lenguajes verbales y no verbales, ¿verdad? Ya planteamos definición, ejemplos y casos también. Bien, acá está lo que son los personajes, lo que son el ambiente, lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, que también vuelvo a insistir, ya lo hemos desarrollado en otras temáticas. Bien, en esta actividad solo nos solicitan eso, leer esta información, para que en la actividad 4 vamos a responder nuevamente a partir de la lectura que hemos hecho y estas definiciones también las siguientes interrogantes. En el material adicional, los proyectos, acá pues solo he planteado la actividad número 3 y aquí estaría la actividad número 4, donde sí está la interrogante. En el literal A, ¿cuál es el volumen o la intensidad de voz que debe utilizar quien actúa para realizar el diálogo de los personajes? He planteado la voz debe tener un volumen e intensidad alta para que quienes estén en el auditorio escuchen el discurso. Esto ayuda a mantener la atención del público. En el literal B describimos la actitud de cada personaje de Barranca Abajo y cómo ayudan los signos de interrogación y de admiración a definirla, que también ya hemos desarrollado y hemos explicado cuál es la función de los signos. En el caso de Rudensínda, manifiesta molestia hacia Zoilo. Cada expresión referida a él lo demuestra en la lectura, ¿verdad? Ahí están los signos que demarcan esta situación. En el caso de Dolores, las expresiones entre signos de admiración evidencian preocupación y cierta angustia y se muestra sensible también, ¿verdad? Ahí los signos de admiración no solo son de alegría, sino que aquí también podemos identificar que hay admiración en ese texto o preocupación y hasta angustia, ¿verdad? Y en el caso de Martiniana muestra una actitud de ironía, emite enunciados con doble sentido para generar incomodidad, ¿verdad? También esto lo demarca bien los signos de admiración. Por eso la insistencia de la lectura de por lo menos 2 veces. En el literal C explicamos lo que comunican los diálogos de la escena 4. En la escena 4, la molestia de Zoilo tiene una motivación social. Ha perdido sus tierras por culpa de acciones injustas y hay una persona que ha aprovechado la situación para acercarse a una de sus hijas. Insisto, solamente si usted ha hecho la lectura de forma correcta, entonces va a entender quién es Zoilo, a qué se refiere con la pérdida de sus tierras, quiénes son sus hijas, etcétera, etcétera. Bien, esa sería la actividad número 4. Para la actividad 5 volvemos al libro de Eslengua. En esta actividad nuevamente vamos a leer en voz alta el fragmento de la obra Candidato y asumimos las intervenciones de cada personaje, es decir, que hay que leer cada personaje aplicando los signos de puntuación para resaltar si es una admiración, si se está actuando a modo de manifestar admiración, preocupación, incertidumbre, enojo, y esa es la única manera, es respetando los signos de puntuación. Y para ello pues nos solicita dar la respuesta a 4 interrogantes. En el literal A elaboramos una caracterización de cada personaje. Para esto vamos a volver al material adicional
y acá está. Elaboramos una caracterización de cada personaje, es decir, que en base a la lectura hay que describir, ¿verdad? O tomar parte de la misma lectura, la descripción física de los personajes y también la forma de ser de cada uno de ellos. En el caso de Rufino Bravo era dormilón, esa es una condición, ¿verdad? Y Barrigón, eso también es una condición, pero esta es una condición física. Bárbara y Clara son religiosas, eso pues es una condición de la forma de ser, no física. Y Clemencia y Rosario son como tipo estudiantes, ¿verdad? De igual forma, no es una condición física, pero sí es una forma de ser, en este caso de Clemencia y Rosario. En el literal B identificamos en la muestra acotaciones que proporcionen información sobre el lenguaje verbal y no verbal para la puesta en escena. Ya recuerden que dijimos que era el lenguaje verbal y cuál es el no verbal. En el caso de la escena 1 es verbal. Por eso le insisto, ¿verdad? Que hacer la lectura para saber por qué se afirma que en la escena 1 es verbal. Donde platican Bravo y Bárbara es verbal, ¿verdad? Es el momento de la escena donde se define que es que se aplica el lenguaje verbal. En el literal C hacemos una descripción de cómo sería el espacio escénico del fragmento leído. En este caso recordemos que es como hacerse la idea de cómo sería el espacio físicamente a partir de la descripción que está en la misma lectura. Entonces ahí se entiende como con cortinas rojas y luces blancas, y pues están en un escenario. Y en la última interrogante, hay interferencias en el diálogo de los personajes y hay que explicar si es que lo hay y si no lo hay también. En este caso sí hay interferencias. ¿Por qué? Porque hay otra persona que está narrando lo sucedido. Insisto, hay que leer bien este texto para poder relacionar la respuesta que estoy planteando con el texto, ¿verdad? Y eso sería todo para esta semana última, que sería la semana 20. Volvemos al libro de lengua y solo nos pide aquí al final una pequeña actividad en casa que hay que investigar, ya sea en la web o internet o en un libro, cuál es la función de un director de teatro. Bien, eso sería todo para esta semana 20 de la fase 3 de Es Lengua para séptimo grado. Como mencioné al principio, para mí ha sido un placer y un honor haber compartido con ustedes estas 32 guías de Es Lengua, y pues estar pendiente de los lineamientos que dé el ministerio en relación al refuerzo que se dará en las próximas semanas, y pues hay que también estar atentos si hay alguna nueva guía a resolver. Así que, jóvenes, esto ha sido mi aportación para ustedes. Espero que la hayan aprovechado, espero que le hayan servido. Y para aquellos que no les gustó mi forma de trabajo, pues también se respeta, pero no se justifica los comentarios hasta cierto punto ofensivos que algunos plantearon, que no fueron muchos, pero sí algunos lo escribieron. Y recuerden que el respeto se gana, y si a usted no le parece la idea de una persona, pues simplemente ya no vuelve a escuchar a la persona. En este caso, no vuelva a ver el canal. Si no le parece, hay una infinidad de información, infinidad de canales que también están orientados hacia esta temática, que les pueden ayudar de mejor manera de lo que yo les pude haber ayudado. Y para aquellos que siempre tuvieron aquel detalle de escribir mensajes todo lo contrario a lo que acabo de mencionar, aquellas personas que
fueron constantes con sus felicitaciones, con sus palabras de ánimo. Créame que estoy muy agradecido, que Dios le duplique todo lo que me desea a mí, y que pues nada más recomendar lo mismo de siempre. Hay que cuidar y cuidar los nuestros aplicando los protocolos de bioseguridad, ya que la pandemia pues aún es parte de nuestra realidad. Gracias por sus buenas y bonitas palabras para aquellos que me escribieron, para aquellos que se suscribieron también, infinitamente gracias por ese detalle de suscribirse. Y pues nada más estar pendiente en las próximas semanas o en los próximos días. Y si no, pues para mí ha sido un placer haberles acompañado durante estas 32 guías. Cuídense, muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión por este mismo medio. Bye bye.